Ok, muy bien. Ok. Es la quinta sesión de la secuencia que armamos, llamamos el epílogo. Me voy a ir, como en las veces pasadas, rápido con las láminas de cómo fuimos llegando aquí. No nos vamos a detener, pero al menos de que ustedes quieran, pero me voy a ir brincando rápido. Nos metimos al plan de estudio como lo entendía y había una serie de materias que creo que eran claves para lo que íbamos a trabajar aquí. Ahí las ven marcadas. La sociología debe estar completa, sí. Y el tema de la pragmática fue uno como punto central para trabajar esto, ¿no? Nos metimos al tema de la metacomunicación, de los efectos dependiendo de la circunstancia eh, de los diferentes actores en la comunicación. A partir de la idea de el interés es función de lo que se valora, tomamos el hilo de cómo seguir los 5 axiomas de la comunicación humana de Paul Watzlawick, que son estas, y luego nos aventamos al brincarnos a esto, ¿no? El tema del el poder fue uno de los interesantes. ¿Por qué? Porque el poder es un efecto de la comunicación. Analizamos su dimensión simétrica, asimétrica, estructura en el organigrama. Tomamos ejemplos históricos como antes de la Revolución Francesa y el tema de desarrollo de las personalidades o de la madurez de las personas humanas de Maslow, ¿verdad? Yo luego introduje el concepto de Graves, con una especie de modelo escalonado para un marco conceptual. Ahí asociamos varias cosas a eso, como la evolución de las sociedades humanas. Salió el tema de que nuestro desarrollo es como ir caminando sobre el escalonamiento de diferentes niveles. Trabajamos el tema de que es más como una espiral, el desarrollo tanto de las sociedades como de los individuos, y nos metimos a ver diferentes aspectos. Está muy interesante. Salieron una serie de gráficas, no las platicamos ahora, en las grabaciones anteriores la pueden ver. Y esto era muy importante, complicarse contra simplificar sin perder complejidad, que era el ejercicio que tratamos de hacer, ¿no? Y nos metimos a ciclos, estos de Kondratiev eran muy interesantes, y cómo el desarrollo tecnológico acelerado moderno, como es parte de la punta del iceberg del desarrollo de la humanidad. Este es muy interesante porque llevó a unos análisis de las curvas aquellas, que nos quedamos con estos temas en esa sesión que trabajamos ya luego después. El tema de número, tenemos cosas de ciclicidades, caos. Trajimos en el contexto, trato siempre de regresar a los contextos de cosas ya trabajadas. Aquí juntamos una serie de otros conceptos, van a estar más desarrollados en las demás. A ti te van a gustar mucho, eh, Jaime, porque muchos de estos temas los pudiste haber trabajado en el marco de desarrollo personal, de psicosíntesis y eso que se hizo con Blanca y Sherif y ellos, ¿no? Creo que aquí no estamos ya, me deja regresarme. La vez pasada nos quedamos en eso, ¿se acuerdan? Ok, aquí terminábamos en entender estos conceptos que creo que es donde habría que desarrollarnos más a futuro, no necesariamente ahora, pero estaban interesantes. Sobre todo, entender que un marco conceptual en sí mismo no se entiende desde otro marco conceptual anterior. Es decir, el mundo multiplista, sistémico, relevista, es muy difícil que lo entienda una persona que está principalmente o atorada
en el marco conceptual primitivo o tribalista. Y eso no significa no nada más en la historia, sino actualmente hoy, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que creo que es muy interesante, es en los mercados, la gente vive en estos niveles principalmente. Probablemente el 80-90% del tiempo de su vida funciona como eh, ser vendedor en un mercado, tratando de promover su producto y su venta, o dentro de un grupo de vendedores en un mercado, por ejemplo. Es interesante verlo así. Y, y habíamos visto que había como saltos de umbrales cuando analizamos la naturaleza de la ciclicidad, que un mismo ciclo de desarrollo tenía momentos claves, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, para entender sistemas, voy a regresar un poquito. Para entender sistemas, hay que andar por aquí. O a lo mejor hasta más arriba para poderlos entender muy bien, para poderlos ver un poco con una óptica distante o perspectiva, estar desde el universalista a ver hacia abajo. Yo creo que la mayor parte de la gente que está en el mundo de la ciencia se mueve en el ámbito reduccionista, que es el multiplista. Esta es la ciencia de la modernidad. El mundo relativista, el marco conceptual, aparece más la ciencia, por ejemplo, en las ciencias físicas, con Einstein, algunos italianos anteriores a Einstein, por ejemplo, son precursores de incursionar a este mundo relativista. Y llegar al sistémico es otro nivel. De hecho, una de las cosas que caí en la cuenta es que Einstein no era sistémico. Entonces, cuando ya vuelvo y veo cosas de Einstein y veo críticas que han tenido otros con el tiempo de Einstein, me doy cuenta, ah, caray, digo, es una eminencia Einstein como relativista, pero no es alguien que entiende bien a bien el mundo de los sistemas. Incluso mucha gente que cree que entiende sistemas, y ahorita vamos a ver, no los entiende porque los entiende desde ópticas un poco anteriores y andan tratando de construir un marco conceptual, encontrarse un espacio ahí, ¿no? Y entonces los sistemas complejos, sobre todo, tienen estas características que tengo aquí planteadas y en algunas medias respuestas que les han dado a estudiar sistemas desde el mundo multiplista o algunos relativistas. No hay mucho relativista en esto, ¿no? Probablemente algunos cuánticos, la física cuántica a lo mejor está más centrada al mundo del marco conceptual relativista que el de la ciencia reduccionista multidisciplista, pero de seguro muchos que hacen experimentos cuánticos, física, siguen ahí. El mundo relativista es como el mundo posmoderno del que hablan los posmodernistas, ¿no? Y entonces, pues mira, aquí hay unas características de sistemas complejos. Primero, son muchas partes. Eso ya complica a mucha gente, nada más porque hay muchas cosas, ¿no? Entonces, lo primero que tratan de hacer es, como un buen multiplista, es categorizarlas, meterlos en categorías para poderlas organizar. Usan estadísticas y probabilidades como herramientas para verlos. Luego, en los sistemas complejos hay interacciones no lineales, de los cuales los no reduccionistas tienen muchos problemas para verlos, ¿no? Porque generalmente no es una causa y un efecto. Entonces ahí empiezan a aplicar conceptos de dinámica no lineal y caos. Es como dar un pie del multiplista al relativista, tratando ya de construir lo sistémico. Pero yo aquí sí veo dónde está, pues dónde estaba mucho el problema de nosotros mismos para entender lo que estábamos aprendiendo en la escuela. Hay
comportamientos colectivos en sistemas complejos. Y se trata de tratan de entenderlos usando diferentes teorías, ¿no? Se dan estructuras jerárquicas en sistemas complejos, cosa que no necesariamente se dan en la física normal, ¿no? Esas jerarquías no son tan fácilmente entendidas desde la química básica o la física. Luego, los sistemas complejos dan respuestas a perturbaciones. Aquí me acuerdo, un principio de Chatelier que estudiamos, que decía que todo sistema tenderá a absorber y distribuir en su interior, por decir así, en su estructura, las fuerzas o los golpes de perturbaciones externos, ¿no? De esa manera, una perturbación en cualquier parte del sistema afecta a todo el sistema. Es una manera del sistema de absorberlo, de tener cierta resiliencia o robusticidad ante las perturbaciones externas, ¿no? Luego, hay retroalimentación en el funcionamiento de los sistemas. A veces hay retroalimentación hacia el exterior, hacia el interior o hacia mixtas, ¿no? Sistemas complejos son adaptativos, cosa que para la ciencia reduccionista es muy difícil entender. Existen criticidades que se dan por los diferentes ciclos que se tienen, ¿no? No es lo mismo ver el desarrollo, por ejemplo, de una estalactita que va creciendo a ver el desarrollo, pues, de una oruga que se va metamorfoseando a través de diferentes estados y se convierte en una mariposa, por ejemplo, ¿no? Y luego hay propiedades emergentes, que yo les puse cualidades porque esa fue la palabra que el doctor Baumhauer usaba, cualidades emergentes, que no se explican con métodos reduccionistas de ninguna manera, ¿no? Un ejemplo pueden ser a veces cómo funciona el mercado de oferta y demanda, que resulten cosas, ¿no? Y sobre todo este es el problema que pone a patinar, por decir así, a todos los multiplistas que se quieren meter a entender los sistemas complejos. Y, por ejemplo, la autoorganización es espontánea. Un ejemplo muy bueno que se dan son las parvadas de las aves que van volando y ya sea por cortejos, rituales de cortejos o para espantar a águilas o halcones depredadores, hacen una serie de movimientos y sin embargo no hay un líder que les dicen como si fuera una estructura autoritaria que los dice, no, sino es el resultado de una serie de comportamientos complejos, ¿no? Entonces se intenta hacerlo desde un paradigma conceptual forzado y es un buen ejemplo, ¿no? Para estudiar sistemas complejos tienes que entender todas estas cosas, según esto es una cosa de un grupo, no me acuerdo dónde, creo que lo saqué de Wikipedia sobre el tema de sistemas complejos. Alguien de sistemas te lo plantearía de una manera muy diferente. No la acabamos, ¿no? Aquí son varias carreras en una, nada más para entender sistemas. Vamos a tomar el concepto, por ejemplo, del organismo, que es probablemente el mejor ejemplo de autoorganización, ¿no? Nosotros nacemos, pero ni siquiera, no solo desde el nacimiento, sino también desde la gestación. Nosotros empezamos de una manera y a cada instante nos estamos convirtiendo en otra cosa. Y en ese estarnos convirtiendo en otra cosa lo podemos entender como el proceso de autoorganización. Los organismos tienen el derecho de existir, pero no la necesidad. Es una frase que nos diría Luis Casar en una clase, ¿no? La piedra tiene necesidad de existir porque no puede, tiene que ser eso lo que es, ¿no? Pero solo el organismo
no tiene la necesidad de existir. Somos compatibles con las leyes físicas y químicas, pero no somos una consecuencia de ellas. Este es un alumbramiento que dice cómo nos separamos, ¿no?, del mundo, de ese mundo de las leyes físicas y químicas. Jacques Monod lo dice. Y la materia no solo interactúa, también se organiza. Conocemos razonablemente bien las leyes de interacción de la materia, sí, claro, pero no conocemos ni una sola ley de organización. Esto lo dice Albert Leninger, que es una figura muy importante en el mundo de la física, estudios de física. Pues ahí va vamos a hacer un pequeño ejercicio de la organización de la existencia del universo, ¿no? Cuando se dice que nace el universo, así como cuando nace un ser humano, o cuando empieza, en el momento de la concepción, un ser humano, lo único que es una célula. Es una célula que recibe material genético y esa recepción de material genético nos va a convertir en lo que nosotros somos como organismos, ¿no? Bueno, así el universo en el primer momento del Big Bang, lo único que existe es calor. Y el siguiente nivel de existencia son campos lineales sobre todo, ¿no? De donde aparece las cuatro fuerzas básicas que conocemos del universo, ¿no? La gravitacional, electromagnética, la fuerza fuerte y la fuerza débil. Teoría de cuerdas y un montón de cosas entran a esas cosas, ¿no? Teoría cuántica. Y luego aparece el mundo de la estructura de los átomos, ¿no? Todas las partículas que es un mini universo en sí mismo, ¿no? Y estas se organizan ya a un nivel que ya son significantes para nosotros, por lo menos, a nuestros sentidos, son las moléculas, cristales, es la forma de organización, ¿verdad? Siguiente nivel, que le podemos llamar orgánico para diferenciarlo del anterior, el suborgánico, donde opera la física y la química. Ya en el orgánico entramos a lo que ya sería, lo puse en griego porque no tengo ningún concepto parecido para ponerlo ahí, ¿no? Que es el mundo de la química orgánica, el mundo de las proteínas, las enzimas, los aminoácidos, las cadenas orgánicas. Y el concepto viene de Dafus, que es suelo, del griego, que le daban como eh, la base de la existencia de la vida, el humus del suelo que le daba la fertilidad para crecer alimentos. Este es el ámbito que es muy parecido, por ejemplo, de la sangre o de la savia, la sangre en los animales y la savia en las plantas, que, que es el contacto muy directo con los minerales y, que están en el suelo, ¿no? Siguiente nivel orgánico ya sería el organismo. O sea, el organismo no puede aparecer si no existe el nivel inmediato inferior, ¿no? Que en el mundo de los reinos de la vida, los primeros pueden ser los proctistas, los monera y etcétera. No me voy a meter eso es muy interesante, pero si hablamos de 5, de 6 o 7 reinos, es otra, ya meternos a una discusión muy interesante, pero no viene al caso hoy. El organismo empieza con unicelulares hasta lo que ya conocemos como nosotros o ballenas o todo lo que es organismo. El organismo más grande que, que, que se ha conocido, por lo menos les hablo yo de uno que yo conocí una vez que estaba en Michigan, fui a dar una participación en el Simposio Internacional de Inteligencia Artificial que se hizo en Detroit. Y me quedé ahí en un lugar donde me invitaron a comer amigos de Detroit, fuimos ahí en el campo y salió una plática que acababan de la universidad ahí encontrar
el organismo más grande del planeta. Medía 35 millas, que serían como 50 kilómetros, y era un hongo. Y a 50 kilómetros de diferencia tomaban muestras genéticas de hongos en el suelo y encontraron que era el mismo hongo. Es un tejido filamentoso que se mete en el suelo. Bueno, ese es un organismo. Luego está el mundo de los grupos. Con las plantas, por ejemplo, serían los rodales de los bosques y las selvas, donde están los grupos de pinos o de jacarandas o de platanares o de palmeras, por ejemplo. Y este es el mundo de la biología poblacional. También a nivel de seres humanos sería un equivalente a grupos tribalistas que generalmente compartirían una misma genética y ciertos rasgos étnicos, por ejemplo. Siguiente nivel son las comunidades o los ecosistemas que ya conviven diferentes, todos organismos, tipos de suelo y poblaciones en algo que pudiéramos llamar biomas, es como nosotros le llamamos el proyecto Biosfera Biomas. Y el nivel supraorgánico aparece, de repente, aparece el individuo que es creador de la cultura, ¿no? En la tradición judío-cristiana pues aparece Adán, ¿verdad? Que lo diferencia de todo lo demás. Y así diferentes tradiciones te dirán quién fue el individuo que aparece, que es el que crea la cultura, que empieza a plantear. Podemos hablar, y esto creo que es una buena introducción al trabajo espiritual y religioso que ustedes quieren darle seguimiento, porque sería a partir de este nivel de organización en que aparecen estas cosas, ¿no? El Mesías probablemente de los grupos animales, ¿no? Que desarrolla artes y técnicas, básicamente, ¿no? Pero mueren los individuos y para que puedan continuar lo que desarrolla un individuo, es decir, que sea algo salvable y que no se vaya con la muerte de la persona, pues se crean escuelas que tienen la función de conservar y transformar y promulgar y promover los artes y los oficios. En todos sentidos, desde literatura, desde manuales, desde incluso las prácticas espirituales, pues hay muchos ejercicios que también se pueden encontrar aquí. Los budistas son excelentes en esto y hay buenas escuelas tanto en el cristianismo, el judaísmo, en el islam también que manejan conceptos espirituales a nivel de escuelas muy importantes. Luego, siguiente nivel es de civilización, que es el ámbito de los valores y tomas de decisiones que es como un tejido de cosas que ocurren, la civilización. Esto lo estudiaba muy bien, ahí se me olvidó su nombre, que escribió La decadencia de Occidente. Spengler. Y por último, a nivel supraorgánico, el mundo del ecumen, es decir, el mundo habitado. Para los antiguos, el mundo habitado era el Mediterráneo, ¿verdad? Todo alrededor. Y cambiando un poco los conceptos, podríamos entender que el primer nivel funciona como una equilibriosfera y hay muchos planetas que funcionan como equilibriosferas, ¿no? No tienen el nivel de desarrollo más allá de calor, campos, átomos y moléculas. Y para que un planeta tenga otro nivel requiere ahora sí, un salto cuántico, como estábamos viendo. Y me voy a regresar muy rápido muchas de estas, aquí a esta. Acuérdense que habíamos visto estos saltos que estudiamos en las ciclicidades. Pues también ocurren en el universo, ¿verdad? El equilibriosfera, la biosfera y luego la noosfera, concepto griego, de esfera de la mente, el espíritu. Bueno, si tenemos este problema
regresándome aquí, para entendernos, hay que preparar a personas, a las gentes. Uno, para poder avanzar por niveles. Ese es uno de los motivos del nivel de escuela, por ejemplo. Aquí, en el nivel de escuela. Ay, perdón. Entonces, el avanzar por niveles es también un asunto de intencionalidad. Es un tema de guía de educación, entre otras cosas, ¿verdad? Y creo que uno de los problemas que a lo mejor nosotros tuvimos en la carrera, para hacer una relación ahí, era pues entender esto. Yo creo que era muy difícil para los maestros entender. Seguro para ellos fue entrar a un mundo nuevo que sí alcanzaban por su nivel de desarrollo personal, entender que estaban entrando a un esquema diferente de enseñanza y de conceptualización. Pero para los alumnos, pues la mayoría, me imagino que estábamos entrando como ciegos, ¿no? Alguno que otro tuerto, a lo mejor. Y lo pongo, por ejemplo, aquí el concepto de la democracia, que puede ser uno de los errores de la democracia, pensar en que la democracia, el mundo que vivimos, pueda seguir viviendo en la medida en que hay gente que sigue, y me voy a regresar aquí a esta, ahí está. Hay gente que pasa la mayor parte de su tiempo en niveles muy inferiores. A lo mejor en algún momento dado de un periodo de un mes alcanza a subir un poquito, ¿no? La mayoría de la gente ni siquiera quiere estar operando dentro de un sistema autoritario. Lo toleran de momento, pero mucho tiempo no, al menos de que se pague muy bien y que estén bien integrados, como por ejemplo el ejército o los partidos políticos o algún tipo de organización empresarial que todavía es muy mecánica, por ejemplo. Pero ya la gente que anda en el mundo entre multiplistas y relativistas suele estar muy desagregada de la gente de acá. Y no se diga temas más amplios por arriba, ¿no? Esta idea de que los números no son cantidad, creo que es importante porque los números los podemos entender también desde la calidad, ¿verdad? Y entonces nosotros, si ponemos número a esto como lo estuvimos haciendo, es un escalonamiento y son saltos de calidad. Y no digo que necesariamente sean buenos o malos, inferiores o superiores, ¿no? Probablemente no es la palabra exacta, porque hay que entenderlo no tanto como asimétricamente, sino escalonadamente, escalones horizontales, ¿verdad? Y, y curiosamente hoy que está pasando, esto lo había empezado antes, pero coincide muy bien con el tema de lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? A mí me parece que lo que vivimos en México con esto de que llaman la 4T, que realmente es más bien un, más que una transformación, es un ejercicio de transición todavía en la que estamos. El problema que tenemos son entre cantidades y números. Y yo me acuerdo algo muy interesante de esto, esta, esta pieza de museografía que conocí yo cuando estaba en la secundaria en Estados Unidos.
Tiene un nombre, no me acuerdo el nombre, es una mesa de Gande, ¿no? Gaden o algo así. Pero que tiene un montón de bolitas que ven aquí acomodadas, pero luego la máquina las sube todas acá arriba y ya una vez que están todas arriba las suelta una por una y van cayendo. Y ya van cayendo al azar en esta estructura fija y siempre se van a acomodar dentro de esta curva, siempre. Y eso es una característica fenomenológica de la distribución de las cosas. Y nosotros pudiéramos hacer una encuesta, por ejemplo, en el país de México, sobre temas de la, de la 4T. Mi perro ya está metiendo la cabeza aquí en mis hombros para sacarlo a caminar. El reloj biológico, ¿verdad? Se autoorganiza. En, y si hacemos encuestas cualitativas, se van a distribuir de esta manera. Yo me podía pasar horas viendo todas las bolas subir otra vez y verlas caer, subir y verlas caer. Por eso entendí muy bien el fenómeno de criticidad cuando lo estuvimos explicando en algún momento con el reloj de arena, que es muy parecido a eso, ¿no? ¿Se acuerdan? Esta lámina fue una que tuvimos una o dos clases anteriores, sesiones anteriores, ¿verdad? Vimos los umbrales. Bueno, tomo esta y, y hago esto. Este pedazo de en medio, ¿se acuerdan que en la anterior habíamos visto esto? Que el ciclo era esta parte de la curva, esto era todo un ciclo. Bueno, si tomamos esto, es algo que podemos entenderla como esto, que es la curva de Gauss, la curva de Campana, que ocurre, ¿no? Que es una manera de entender la distribución perfecta normal de las cosas con sus desviaciones estándar, ¿verdad? Y la distribución de poblaciones diferentes. Una de las cosas que a mí me han tenido cautivo en mi mente en estos días es por qué tanta polarización, ¿verdad? Y entonces pensé que en esta gráfica podemos encontrar algo de por qué ocurren las polarizaciones. ¿Por qué? Y son gentes normales, buenas, si los conoces por separado. Dices, pues no entiendes por qué se vuelven tan fanáticos y intransigentes en las grandes discusiones que llevan a la polarización. ¿Entiendes? Y podemos, por ejemplo, llevar nuestro esquema escalonado pensando en que en la medida que va evolucionando una sociedad, la distribución puede ir evolucionando hacia lo normal y entrando hacia un nuevo ciclo, por ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo que a lo mejor medio burdo, pero que te da esa idea que te puedes salir de lo normal. Una buena educación, por ejemplo, podríamos decir que en la primaria todos los niños del mundo son iguales, pero la educación que llevan y las artes y oficios y disciplinas que aprenden pueden llevarlos a desarrollar capacidades para escalonarse mejor en los modelos conceptuales posibles de la humanidad, ¿verdad? Y que si analizas, tienen muchísimos niveles para analizarlos de distribuciones y podemos encontrar caracterizaciones muy interesantes en esas distribuciones. ¿Quién está dónde? ¿Quién entiende dónde está el que tiene un pie en lo relativista y lo sistémico, verdad? ¿Y quién tiene los dos pies en lo sistémico, por decir así, o, o diferentes? Aquí hay una manera de entenderlo en cuanto a la distribución de coeficiente intelectual, ¿verdad? En una población. Y dónde te encuentras en la curva y en digamos, en un poquito
puntos de inflexión de esos ciclos que estábamos viendo, ¿no? Entre los que son pobres en el desempeño, los que son medianos en el desempeño, y luego los que son más altos, de desempeño más alto, ¿no? Aquí nos muestra en análisis de esa curva hacia dónde van las tendencias cuando estás en una curva. Y yo creo que estas cosas pueden ser interesantes para ayudarnos a entender conceptos en sistemas por aquello de que los sistemas cambian de estados, porque son cíclicos. No hay ningún sistema que no tiene esa ciclicidad. Y entendiendo dónde está el sistema, podemos entender un poco mejor lo que está ocurriendo y qué va a ocurrir. Finalmente, la ciencia es una manera de tratar de predecir estados futuros, ¿no? Conocer y predecir el estado futuro de las cosas. Y por último, en regreso a esto que lo había puesto una vez, que creo que resume, y no me voy a meter aquí, esto lo dejamos para un segundo seminario. Esto resume muy bien, de manera muy sencilla, ciclos externos, ciclos internos y puntos de inflexión. Y hay toda una lógica interesante trabajado en esto, que es el mundo del eneagrama, que termina justamente en el concepto de 9, que es la innovación en un ciclo, ¿no? Y que ve los números, más allá de la cantidad, los ve como calidades. Y propongo yo entonces para el siguiente nivel de seminario, que para esta línea, que entremos a desagregar las partes del eneagrama y luego volverlo a juntar. Nada más es un ejercicio, ¿no? Que nos puede llevar bueno, que a mí me ha ayudado, porque yo lo aprendí, pero nunca lo había entendido ni enseñado, ni presentado. Pero cómo entendiendo esto te da diferentes niveles internos en tu mente, donde tú puedes mentalmente estar en todos los escalones que tú manejas para estar. Y circunstancialmente o situacionalmente poder entender lo que ocurre. Es como cuando vamos al mercado y entendemos que hay una dinámica en el mercado. Vamos a la iglesia y entendemos que hay una dinámica en la iglesia. Vamos a la universidad y entendemos que hay una dinámica en la universidad. Y esas dinámicas obedecen a marcos conceptuales dominantes en esas circunstancias. Y entonces, para poder entender el todo, digamos, y aquí voy a recordar una frase que alguien dijo una vez, que de hecho fue una mala traducción, que el todo es más que la suma de las partes. Y no era necesariamente que era más, sino que era no más en el sentido de cantidad, sino en el sentido de calidad. Es otra cosa. El todo no es la suma de las partes, es otra cosa. No significa que las partes sean menores que el todo, que muchas veces desde las estructuras autoritarias o multiplistas, incluso a veces hasta relativistas, lo entienden así. Y para entender sistemas, el todo no es más que la suma de las partes, es otra cosa que la suma de las partes. Y ahí lo terminaremos. La propuesta del siguiente seminario sería, como buen epílogo, sacar ya hacia dónde ir, pues explorar cada uno de estos números, del 1 al 9. Yo creo que en una sesión podemos ver del 1 al 3, y en otra sesión podemos ver del 4 al 6, y en otra sesión ver el 7 y el 8 y el 9. Podemos en 3 sesiones de seminario ver esto, con una introducción que sería el prólogo de aquel, y luego quién sabe hacia dónde nos llevaría el epílogo del siguiente seminario. Excelente. Norberto, de nuevo una presentación maravillosa como han sido las otras y muy fructífera.
Quisiera agregar un par de precisiones menores en la presentación que vale la pena reflexionar. Mencionaste cuando mencionabas jerarquías, mencionabas entre paréntesis redes Sí, de network. Sí. Ah, la única precisión que me gustaría agregar en eso es que no son equivalentes. Una jerarquía es una red, pero no todas las redes son jerárquicas. ok, de acuerdo. Sí, Mira, lo que acabas de decir es clave, porque aquí la idea es que quienes están en el mundo de lo reduccionista tratando de entender sistemas, sí, ven estructuras y las van a tomar como redes, porque esa es la herramienta que tienen, sí, pero no necesariamente es precisamente eso, y eso sería como un poco la deficiencia de un marco conceptual para entender a otro. sí. Y el punto clave, como mencionas, es que las jerarquías implican siempre un orden de arriba hacia abajo. Y las redes no necesariamente. Y ahí es la importancia de establecer esa diferencia. Porque las dos son igualmente importantes. Ah, incluso hay redes en las que ciertas partes de las redes se comportan de manera jerárquica, mientras que el resto de la red no lo hace. Sí. Y la otra precisión, si regresas exactamente a la misma línea, Ok, uh, déjame poner. no, ahí estás bien, Ok, en lo de muchas partes, estadística y probabilidad. La, abajo, ¿verdad? sí, porque de hecho incluso muchos de los paradigmas modernos o los más apropiados en biología evolutiva toman en cuenta sobre todo el orden de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Sí, entonces, no son contradictorios, son complementarios, pero es importante también establecerlo. Y lo que hace más rica a la teoría de redes en sí mismo. El otro aspecto que quería aclarar es el de las muchas partes de estadística y probabilidad. Ciertamente, a partir de cierto número de partes tenemos que ver las cosas de manera estadística. Y hay un punto interesante en la física cuántica que Erwin Schrödinger estableció en su función de onda, que estableció la interacción entre múltiples partes en un marco teórico maravilloso, una función de onda que estableció, pero llegó hasta el punto de poder demostrar con su función de onda, con su ecuación, cómo dos cuerpos interactuaban y se ajustaba de manera hermosa a la teoría. En el momento de agregar un tercer cuerpo, una tercera partícula, las cosas se complicaron. Basta agregar una tercera partícula a un sistema de dos partículas para que la complejidad se dispare de manera enorme. Eso no invalidó de manera alguna su teoría, que siguió funcionando y sigue funcionando hasta la fecha, pero nada más nos muestra el aspecto, lo que en la matemática llaman la tratabilidad o la intratabilidad. No sé si estoy haciendo la traducción correcta de tractability e intractability. Sí. Pero hay el punto en el cual un problema, no porque no sea tratable, no quiere decir que la teoría subyacente sea inadecuada. ¿Sí? Entonces, esa era otra pequeña precisión que quería agregar. Y No me refiero a eso, sino más bien, qué bueno que lo dices, más bien a que la herramienta no sirve, uh-huh, más que la teoría no sea una, tiene, pero en un marco conceptual funciona, en otro marco conceptual no. sí. O en otro marco conceptual pudiera funcionar si tuviéramos la manera de hacerlo tratable. Ándale, eso está Sí. muy bien. Esa es la idea más que nada. En tract, Tractability. Y debemos encontrar si la traducción de tratabilidad es correcta, que creo que sí. Pero en traducciones
nos hemos encontrado sorpresas con el tiempo. Bueno, muchos hablan de criticidad como criticalidad y no, es criticidad. Exactamente, sí. Y otra pequeña precisión viene en lo de sistemas adaptativos. Ah, en la biología hay un concepto relativamente nuevo que introdujo Stephen Jay Gould, que no es esa no adaptación, sino es exaptación. Y ese concepto nos dice que ciertas maquinarias biológicas que tenemos, cuyas funciones en un momento determinado han sido ya irrelevantes, han sido exaptadas para funciones nuevas. Es decir, Así, exaptación. exactamente. Y eso es un concepto clave a explorar precisamente en un siguiente seminario, porque es fantástico en términos de evolución. Lo hemos visto incluso en las culturas, como ciertas herramientas que originalmente tienen un propósito han sido exaptadas para otra, cuando ya su propósito original ya no era apropiado. El ejemplo que menciona Stephen Jay Gould de exaptaciones sobre un pez, el pez globo, como a la hora de inflarse tiene una vejiga natatoria, pero esa vejiga natatoria tenía otra función anterior que no recuerdo de memoria. Entonces, ese es un concepto que hay que agregar. Y el otro que nos faltó agregar, Norberto, en la exposición maravillosa que diste de la curva normal de Gauss, es que si regresas ahí, sí. Esta es una curva perfectamente normal que obedece a un proceso estático, como el mecanismo que mencionaste de ese museo. Funciona maravillosamente. En el mundo, esta curva es la clave de la evolución de muchas maneras. La curva normal de Gauss tiene lo que llaman, no sé cómo se dice en español, skewing. Sesgo. Sesgo, exactamente. Se sesga a la derecha o a la izquierda dependiendo de la evolución, exactamente, dependiendo de la evolución del sistema. Entonces, una de las claves del entendimiento de la evolución de sistemas dinámicos es el entender y manipular ese sesgo. Un buen sistema educativo consiste de un sistema en el que, entendiendo esta distribución normal, se propone a manipular el sesgo hacia la derecha. Y bueno, son nada más las precisiones que quería agregar ahorita, Que ese es Norberto. yo pienso que el motivo de la educación, una evolución consciente, ser agentes conscientes de la evolución. Exactamente. Exactamente, la evolución, lo pusiste muy bien. El objetivo de la educación es de manera consciente sesgar la curva normal a la derecha en este caso. Ujú. Y bueno, este ha sido un seminario muy productivo, Norberto, y mencionaste otro ciclo, qué bueno, porque precisamente quería mencionar que este tipo de seminarios deben ser cíclicos. Qué sé yo, quizás este seminario se repita en unos cuantos meses más, después de que organicemos, decíamos, posiblemente un seminario sobre el seminario Luis Manuel Casar sobre cuestiones filosóficas, o el seminario presbítero Padre Coronado sobre estudios religiosos. Entonces, que pueda hacer seminarios fundacionales, como lo hemos mencionado. Y bueno, ya en lo personal estoy anticipando con mucho placer este mismo seminario en su ciclo siguiente. ¿Que va a empezar el próximo jueves, entiendo, o qué? Este seminario, Sí. este mismo, el de Baumhauer. No, 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 ya les toca al otro, ¿no? Déjenme descansar. Y, Sí, y precisamente. prepararlo, porque es muy pesado usar una semana nada más, No, porque no, no, te requiere entiendo a la perfección, Norberto. De hecho, no, de pronto me sorprendió cuando dijiste empezar la próxima semana, porque dije, no, no estará queriéndose aventar a seguir a este mismo ritmo de trabajo que sin duda
aquí hay muchas horas de preparación. Se sufre mucho conceptualmente, cómo de la nada empezar a formar algo. Bueno, no es de la nada, pero se sufre igual, Sí, Norberto. ándale, ok. Exactamente. Entonces, el, aquí, Miguel Ángel, ¿qué opinas de cuándo comienza el siguiente seminario y cuál sería? Bueno, a mí me gustaría proponer que hagamos un pequeño respiro en Sí. seminario y avancemos en el proyecto del observatorio. Sin duda, lo del respiro yo lo daba ya por sentado. De comenzar el siguiente jueves no me atrevería, por una razón. Cualquiera que sea el siguiente seminario que sea, necesita un mínimo de organización y de preparación, por supuesto. La pregunta sería, ok, el siguiente seminario sería el seminario Luis Manuel Casar o sería el seminario Padre Coronado. El orden realmente no importa mucho, creo yo. Así Pero es. sin duda habría que tener un respiro y sesiones organizativas previas. Para Sí, comenzar, quién va a conducir cuál seminario y la temática general, Sí. etcétera. Para tuvimos 2 o 3 sesiones, nomás que platicábamos a lo loco, ¿no? Hasta que dije, ok, me Exactamente. lo aviento. Entonces nos aventamos plática informal pre-seminario el próximo jueves. Excelente. yo diría, digo, no tan informal, sino ya más encauzado a la estructuración del proyecto del observatorio. Con esto, pues, por ejemplo, retomar el asunto de la estructuración en cuanto a valores, objetivo, metas, eh, Es que procedimientos. es convergente, Miguel Ángel. O sea, es convergente en el sentido de que el seminario que ahorita hemos concluido, este primer ciclo de este seminario que dio Norberto, creo que es muy orientador en cuanto a los valores y a las metas y todo que estamos haciendo. Igual lo serán los siguientes seminarios, que precisamente al ser seminarios fundacionales, que les llamamos, establecen todo este conjunto de valores y metas en general en abstracto. Hay, por supuesto, a considerar todos los aspectos concretos organizativos. Entonces, sí propondría que el siguiente jueves, en lugar de que tengamos un seminario, tratemos ambos temas. El tema de los fundamentos del observatorio en términos generales y la organización del siguiente seminario fundacional. Me parece muy bien. Ahora, efectivamente, todo esto que nos dio el Norbert nos sirve tal cual para la estructuración y es Es una definitivamente maravilla. un Fue un concepto, trabajo maravilloso. efectivamente. Creo que vale la pena que reflexionamos un poco de todo lo que hemos adquirido en este seminario y lo pongamos en buen uso. ¿Por qué no hacemos eso también en una sesión? Volver a ver los seminarios, o sea, creo Exacto. que la repetición y Sí, hacer una sesión ahora sí, de conclusiones y de plática, pero ya no que sea yo el que lo haga, sino yo ya lo vería como uno más que lo está viendo, pues, no como el sí. que lo está llevando. Me parece Bueno, excelente. Ajá. Porque ve a Jaime se quedó congelado, dijo, yo no entendí ni madres, ¿qué se traen estos? ¿Qué fumaron? ¿Estás Jaime, apagado, Jaime, tu el, micrófono? Tu micrófono está apagado. el micrófono. Y la verdad es que me quedé con un sabor de boca como si hubiera comido algún pastelito nuevo y con unas ganas de seguirle por ese mismo camino. La verdad Fabuloso. que me siento honrado y muy con ganas de seguir, pues creo que hay algo muy interesante. Quizás no lo entiendo todo, pero hay algo muy, muy, muy interesante. Les Jaime, Yo quisiera agradezco. verlos, yo quisiera verlos, ya no darlos, sino exactamente. Ajá. está como Katy ahí viéndolo, porque Sí. es muy diferente. Sí, Eh, y quería decirle a Jaime, ah, nadie entiende todo del tema. En la física, en particular, Richard Feynman, el físico norteamericano más brillante, junto con Murray Gell-Mann, que ha habido aquí en Estados Unidos, ambos premios Nobel.
Richard Feynman tenía una expresión que decía: cualquiera que diga que entiende de qué se trata exactamente la mecánica cuántica está mintiendo. Sí. Y, y fue un premio Nobel por sus aportaciones a la mecánica cuántica. Así es la metacomunicación. Por Esa es eso, la Tobe, por eso dice Tobe, yo necesito verlo desde el punto de vista del espectador para entenderme. Sí, Exacto. Sí. exacto. Y la conclusión en general es que la ciencia no se trata del entendimiento absoluto de nada. Esa es una concepción completamente falsa. La ciencia se trata solamente de buscar explicaciones mejores, nada más. Mejores, pero no finales necesariamente. Sí, Muy es bien. Entonces, en ese aspecto, Jaime, pues hay que sentirnos cómodos. Se mete uno a nadar al lago y no lo recorre uno completo. Vamos a seguir en esto. Yo voy a hacer el esfuerzo de buscar en el YouTube las grabaciones de los anteriores con el fin de dar una revisada completa. Y como dices, no con el interés de entenderlo todo, pero sí saber un poquito más de gustos y de texturas que me permitan ir comprendiendo un poquito el agua en el que me estoy metiendo. Exactamente. Y una analogía muy buena en esto, en ambas direcciones, es la experiencia que tuve yo al leer a Shakespeare. Cuando de adolescente a los 18 años leí el Julio César por primera vez en una traducción al español. Mi dominio del inglés era apenas naciente, yo no nací hablando inglés. Bueno, entendí la trama principal de qué se trataba. A los 28 años aproximadamente lo volví a leer, ahora sí en inglés. Entendí muy bien muchas cosas. Y a los 50 años lo volví a leer de nuevo en inglés, ya con todo un acervo histórico y filosófico que había acumulado de tantos años, y lo disfruté como nunca, como nunca. Entonces, hay que bañarse muchas veces en las mismas aguas, que siempre nos traen algo nuevo, como decía Heráclito. Entonces, Sí. de esto se trata. Entonces, yo propondría que el próximo jueves lo dediquemos en general a lo que decías, Miguel Ángel, de hablar un poco del espíritu del observatorio en general, planeación de los siguientes seminarios, al mismo tiempo que vemos de nuevo los videos. Y al jueves que sigue, si me permiten, yo conduciría el comentario del que hablamos, del que hablábamos ahorita y del que Norberto proponía de que él se pudiera poner a sentar y decir qué más creo que podemos sacar de eso y que lo comentemos en grupo, por supuesto. Perfecto, perfecto. Dentro de 15 días, entonces. Dentro de 15 días haría yo esta recapitulación, Norberto, y te pediría ayuda antes preguntándote de qué quisiste decir en esto o cómo lo interpreté o no. Sí, pero en 15 días haremos eso, pero en 8 días hablemos más de los seminarios fundacionales y de la fundación del observatorio. Perfecto. Sí. Ahora, de momento, bueno, más bien la idea sería crear un canal en YouTube específico para el observatorio. Sí. Porque ahorita se confunde entre todo lo que hay de la generación 74. Entonces hay una revoltura, digo, no revoltura, pero finalmente hay que ser más selectivos en cuanto a los seminarios y los temas del observatorio. Yo diría 2 canales, Miguel Ángel. Exacto. Ajá. 2 canales separados, uno estrictamente de seminarios que cumple una función más didáctica, más introspectiva por otro lado. Y el otro es de comunicación, presentación de resultados, que es lo que estamos haciendo. ¿sí? Y seguir con estas, porque las conferencias de los sábados han sido fantásticas. En realidad ha sido una experiencia muy buena porque nos ha presentado un abanico muy amplio de temas que creo que los debemos de seguir teniendo porque la sociedad es plural.
No es ni de científicos, ni de artistas, ni de religiosos. Hay que tener un abanico completo en la oferta comunicacional, llamémosla de esa forma. Así es, sí. Sí, perfecto. Sí, yo creo que vamos bien por ahí entonces. Uno, lo que son seminarios y la cuestión didáctica o A la comunidad, la epistemológica. cuestión Ajá. general. Ujú. Exacto. Oye, una pregunta. Cuando mencionaste sobre la complejidad se dispara mucho de 2 a 3. Sí, ¿Fue de Schrödinger o de quién? de Schrödinger. Ok. Sí, específicamente en la función de onda. La aplicó inicialmente para ver la interacción entre dos partículas y la matemática lindísima funcionó a la perfección. En el momento de agregar una tercera partícula, ¿sí? Ya se convirtió en intratable o muy difícil de tratar, si no intratable. Con 4 partículas ya se hizo intratable. ¿Sí? Y ese es un concepto en cuanto a complejidad que vale mucho la pena explorar, porque es isomórfico con otros aspectos de la complejidad que más adelante estudió, por ejemplo, a Holland en Michigan, en su estudio sobre sistemas adaptativos. Oye, pues yo me vi, como decía el Tobe cuando inició, que uno de estado más abajo, difícilmente puede acceder al de más arriba. Decía, ay, caray, ¿en cuál ciclo me subo? No, es que aquí es donde es muy importante entender el papel de la intuición. La intuición no es algo mágico, etcétera. Es un proceso mediante el cual adquiere uno diferentes piezas de conocimiento y las comienza uno de manera informal, si tú quieres, a establecer redes en el cerebro que te dicen, ajá, después de esto hay un brinco más arriba, ¿sí? Sin la intuición no hay conocimiento tampoco. Es decir, y precisamente no lo hay en virtud de lo que Norberto explicó. Está uno en cierto nivel de conocimiento de algo. No puedes entender lo que esté más arriba, aunque otros ya lo hayan entendido, ¿sí? Para entenderlo tienes con las cosas que tienes disponible a tu nivel y ver esas centellas fugaces que te pasan por arriba y que de pronto ves, esta luz está iluminando estas partes que aquí tengo, tu intuición ya te guía hacia el siguiente nivel. ¿Cómo lo vas construyendo? ¿Sí? Entonces el papel de la intuición es muy importante. De ahí que cuando uno lee un libro que realmente cree uno que hay algo importante, ese libro está condenado a que lo leas 2 o 3 veces si realmente quieres tener todo lo que tiene ese libro. Pero no una vez tras de otra. Léelo, lee otros, ve lo que hay alrededor y vuélvelo a leer unos tiempo después. Puede ser un mes, un año, 10 años, qué sé yo. Entonces, yo ahorita sigo leyendo mucho un libro que me regaló Katy. No sé si recuerdas que me regalaste un libro, Katy, de On Human Communication de Colin Cherry. Sí, cuando estábamos en el ITESO. Es una maravilla de libro. Ese libro lo he leído no menos de 4 o 5 veces desde que me lo regalaste. Sí. Y ahí lo tengo. Bueno. Sí, es de mis libros de cabecera. Y me acuerdo que me dijiste, Rubén, aquí está este libro, dice, porque yo no lo voy a entender ahorita. Y en un rato dice, y veo que tú estás ahorita, no usaste la expresión, esa la estoy inventando, como marrano en el lodo. Sí, pero, o como un niño en tienda de dulces. Sí. Entonces me lo regalaste y lo tengo siempre conmigo. Qué bueno. Qué emoción. Entonces, en esto sí hay que ver más de una vez para que entendamos y pasemos a los siguientes niveles. No basta una sola repasada. Estos seminarios que Norberto nos estuvo ofreciendo, hay que verlos más de una vez. Y por eso deben de estar en este canal. Sí. Muy bien. Biblioteca. Biblioteca, exactamente. Qué padre, Tobe, en verdad, un regalazo, ¿eh?
Muchas Sí. gracias. Definitivamente. Gracias y muy buen Despertaba trabajo. a veces a las 3, 4 de la mañana y chinga, ¿cuál era la idea que tenía? Y se me iba. Sí, Pues muy bien. Sí. sí, Jaime, qué bueno que estás también, así como nosotros, que estás entusiasmado con que continuemos. Sí, muchas gracias, Miguel. Me siento honrado y comprometido. Voy a ser de los primeros en atender este, eh, estos cursos por YouTube que tú piensas poner. Ahí te Ujú. encargo la liga nada más. Claro, ajá. Y, y bueno, la verdad es que me voy con un sabor de boca exquisito. Vamos a ver qué es a final de cuentas, pero sí el sabor es exquisito. Les agradezco y aquí estaremos al pendiente. Ahora sí, con un poquito más de, de presencia y de consistencia, ¿no? Sí. Vamos a estar más al pie del cañón. Pues qué bueno Excelente, Jaime. que están solucionando la situación que te frenó para estar aquí. Qué bueno que ya Sí, estás de bueno, regreso. es un proceso. Estoy próximo a extender una convocatoria pública que no se ha dado, se debió de haber dado este mes, la convocatoria pública la hace el Congreso del Estado de Sinaloa. Y se debió de haber dado este mes y no se dio, y se debió haber dado el otro mes. Tengo pues el currículum, la experiencia, las ganas, la convicción. Ando en búsqueda de la voluntad política porque, bueno, pues esto a final de cuentas tiene que ver con algo político, porque es el Congreso del Estado. Y bueno, pues ahí andamos. Luego para colmo me despidieron de mi trabajo por el recorte personal. Mm. Entonces, pues se juntaron varias cosas. Mis hijos también aparecieron con el asunto del COVID. Ya, gracias a Dios, salieron de ese asunto. ¿Los dos? Los dos. Wow. Sí, entonces, pero pues salieron positivo con el examen. Sin embargo, bueno, pues cumplieron con la cuarentena, pero no tuvieron mayores síntomas. Qué bueno. Entonces, pues hemos tenido que estar así como en una reconversión ahí muy fuerte a nivel familiar, y pues pasaron varias cosas y estamos recuperándonos, y me da mucho gusto encontrar esta nueva agüita donde podamos ir a empezar a nadar. Y bueno, pues encantado, la verdad que encantado, Norberto, de poder eh, conocer nuevos amigos, que ya nos conocíamos algunos, pero por ejemplo, pues entender una nueva dinámica. Y bueno, esto es atrayente. Y yo espero que todo esto empiece otra vez a funcionar como debe de funcionar. Y adelante, son cosas de la vida, cosas que pasan, y adelante. Muy bien. Esto, Me Estas sorprendió. sesiones son los jueves a las 5 de la tarde, hora de Centro sí, México. así es, voy a estar aquí a las 4. Me interesa mucho porque quiero encontrar el símil con lo sociológico. Este, Totalmente. entonces, encontré ahí algunas similitudes. Ay, aquí hay un puente, aquí hay una Sí, posibilidad de interconexión. Sin embargo, pues bueno, definitivamente necesito más para poder ir construyendo también pues un proceso cuántico a nivel sociológico, que nos permite entender los procesos sociales en los que yo estoy inmiscuido, ¿no? Sí, Ya, se aplica sí. definitivamente. Y Jaime, es no solo en los que estás inmiscuido, sino en general. Esa es la idea de los sistemas generales. Ajá, Entender en abstracto para que los ubiques en tu propia realidad inmediata, por un lado. sí, Y por otro también, las sesiones de los sábados son muy interesantes, sí, precisamente por la pluralidad de los temas. Y
y de diferentes puntos de vista. Este sábado va a haber una que nos va a dar el padre, ¿cómo se llama? Enrique Camacho. Enrique Camacho. Va a ser sobre la oración. Y bueno, no será solamente, me imagino, sobre el aspecto estrictamente de la fe, sino el rol de la oración en general a nivel sociológico mundial. O sea, no solo las oraciones cristianas. Se me ocurre pensar que se irán a tratar quizá las oraciones de los estoicos, por ejemplo, de Séneca, de Marco Aurelio, etcétera. De esas te encargarás. Interesantísimo. Rubén. Interesantísimo. De esas te encargarás tú. De las oraciones de los estoicos. Haré algún comentario al lado, pero no es mi plática. No, quizá haré algún comentario después en símil. Claro, porque hay símiles fantásticos entre las oraciones cristianas y las oraciones seculares. sí. Por ejemplo, hay oraciones de consolación. Séneca tiene un libro sobre consolaciones, ¿sí? Y también Franz Liszt escribió 6 consolaciones para piano, que tienen el mismo carácter de una oración de consolación. Sí, Sí, y más que nada de eso se trata, ¿no? Es la oración como una corriente o como un acto de introspección acto y espiritual. conexión al exterior o a tu realidad, cualquiera que fuera. Exacto. Sea que pienses en una espiritualidad externa a la materia o en una espiritualidad intrínseca a la materia, ¿sí? El mecanismo es el mismo. El mecanismo de oración es un acto de introspección en el que esa espiritualidad la conectas con tu mundo exterior. Sí. Y luego vendrá a la siguiente semana Paola, ¿verdad, Capi? Con el tema de espiritualidad, precisamente. No, Paola de comunicación no violenta. Pero algo relacionado con lo espiritual, ¿no? Pues no propiamente. Digo, o sea, no, su enfoque es cómo a través de la comunicación no violenta se puede lograr una transformación personal e intrapersonal. Ella propia, aunque ella es budista, pues alumna budista, estudiante de budismo y practicante, y ha estado en muchos años pues estudiando el budismo y practicando y yendo a muchos retiros y todo. Paralelamente, o unos años después de eso, y como maestra de yoga en una búsqueda interna, una búsqueda interior para su crecimiento, se encontró con la comunicación no violenta de Marshall Rosenberg y pues ha estudiado muchísimo, ha hecho muchos talleres y está muy interesada pues en esta parte. Y hay una de sus maestras que es Nikki Kashtan. Ella tiene como esta idea de que esta comunicación no violenta trascienda también, no solamente en las relaciones interpersonales, que con tu pareja o tus hijos o tus amistades, sino que trascienda para un cambio social. La lucha no violenta no es parte de lo que ve. Hay una... Pues es un poco, digo, en esa línea como para apoyar la liberación, digamos, o sea, no la liberación, sino la transformación social, que pueda esto irse a muchos niveles, ¿no? No solamente a personas que tenemos más privilegios de alguna manera, ¿no? O sea, que en sí, pues tenemos mayoritariamente la población, pues en todo el mundo vive en opresión, ¿no? Económica, social. La primitiva que dice el sol, ¿no? Exactamente. En ¿sí? gran medida. Entonces, pues un poco es en esa línea lo que ella nos va a compartir. Perfecto. Excelente. Sí. Pues como vemos, está muy interesante todo eso, Sí. ¿no? Perfecto. Rubén, me sorprendió cómo agarraste esos frutos de Norberto y rápidamente dijiste, no, esto yo lo veo así asado. Ándale, oye, qué barbaridad. Sí. Bueno, pues si recuerdan, he estudiado eso los últimos 40 años, entre otras cosas, ¿no? Y entonces, son puntos que son, bueno, son muy importantes entenderlos y verlos al vuelo. Y bueno, por eso precisamente digo que vale la pena continuar con estos ejercicios porque nos permite refinar
y aclarar esos detalles. Esas mismas aclaraciones nos enseñan algo nuevo. Por ejemplo, la distinción entre jerarquías y redes. Una es la otra, pero la otra no necesariamente es una. Sí. Y es una relación geométrica asimétrica, si queremos llamarle, ¿no? Y todo esto, Norberto lo puso en ese diagrama que nos mostró de 6 círculos concéntricos, casi al final. Dijo correctamente, esto es para cientos de seminarios. Claro. Si le buscamos, le seguimos encontrando a todo. Así es. ¿Sí? En este seminario de tu amiga Katy de comunicación no violenta, ¿sí? De Paula, hay una autora fabulosa que es Karen Armstrong. Creo que es británica, que tiene un libro específico sobre comunicación no violenta, tengo que recordar el título, en el que habla que una de las razones en que la comunicación intrafamiliar muchas veces ha sido violenta, ella lo asume correcta o incorrectamente, no tengo la capacidad de decirlo, al nacimiento de la institución del Pater Familias de cuando Julio César Augusto en Roma. No sé si la ascripción que hace ella, qué tan acertada o no sea, pero la tesis y el desarrollo del libro es fascinante. De hecho, tiene un libro nuevo, Karen Armstrong, precisamente sobre la historia de la naturaleza de Dios y cómo ha sido estudiado por 4,000 años. Wow. Es una dama brillante en su escolaridad. Y bueno, vale la pena explorarla. Sí, pues es que es como tú dices, el conocimiento es infinito y está en chino-japonés. De lo más antiguo. Yo he pasado 36 años de mi vida dedicada a un solo tema, aparte de mi familia, de ama de casa y todo, que es la lactancia materna. Entonces, todo el tiempo que tenía para estudiar y para aprender, todo se me fue enfocando ahí. Y luego de unos años para acá ya empecé hice mis cursos de yoga de la risa porque a mí me urgía recuperar mi risa. Aunque no parezca, tuve mis caidones fuertes, funcional pero fuerte, de mucha oscuridad interna, ¿no? Porque no era tanto lo de afuera cuanto lo de adentro, de crisis existencial. Entonces ahorita estarnos escuchando y me apena mucho, Norberto, qué bueno que ya tomé tantito la palabra para Rubén y Jaime y Miguel Ángel, una disculpa que las otras 2 seminarios no pude por cuestiones de abuela, acudir a mi compromiso, que me lo hice por mí, pero lo hice también por estar con ustedes y aprender. Entonces, a mí estas oportunidades es como reconfigurar mi cerebro, mis redes neuronales, que empiecen a brotar otro tipo de neuronas para esta etapa de nuestro tercer acto de la vida. Que me encanta el concepto ese. En todos, Katia, antes de mayo de esta reunión del ITESO, yo era un jubilado más que decía, ok, me dedico a viajar, a caminar, a vivir la vida de comodidad, que la tengo de muchas maneras. Y de pronto adquirí un trabajo no pagado de tiempo completo. Padrísimo. Es el mejor pagado que puedas haber tenido. Exactamente. Buena manera de decirlo. Es claro. Pagado de la mejor manera. Esto realmente no lo paga el dinero. Estoy realmente 8 o 10 horas al día Me motivó de nuevo a seguir escribiendo. Había dejado de escribir hace algunos años, 2, 3 años. Sí. Y ahora comienzo de nuevo a escribir, al menos para preparar las lecturas y cosas así. Y eso es bueno, importante. es una vida muy buena. Más rica, ¿no? Sí. It's not over till it's over. Entonces, ya que dejemos, yo quiero ser como que no sé qué va a pasar, pero a mí me gustaría nomás dejar el cuerpo cuando I'm done de lo que tenga yo que hacer aquí y aportar en este mundo y si es mañana, so be it, y si es dentro de 30 años, pues no estar 30 años así, ¿no? No manches, por ningún motivo.
Muy Muy- bien. Sí. Toby, ¿quieres cerrar entonces Norberto, esta sesión siendo las 6:34? sí. Una hora y media. Bueno, una es, Katy, yo creo que tenemos para un sábado, en algunos de estos sábados, el tema de la lactancia. Y la Exactamente. esencia mamífera, ¿no? De los seres Sí. vivos puede ser muy interesante. No, Claro que es un sí. tema maravilloso. Cuando yo tuve a mi hija, mi ex esposa me preguntó, ¿hasta cuándo debo de darle leche? Le dije, hasta que te pregunte en español y en inglés correctamente. Entonces, Excelente. esto fue a los 2 años. Entonces, duró 2 años en lactancia y fue un tiempo maravilloso. Por supuesto. Oye, pues honora al padre, porque si el padre apoya, hace toda la diferencia para la mujer. Digo, son muchos factores, ¿no? Pero para Claro. una mamá, sí, así que te honro por eso. Gracias. Qué bueno. A todos los papás los honro, aunque que si amamantaron o no, o sea, no. Pero hablando ya en particular del tema de amamantamiento, sí. No, fue un tiempo maravilloso. Realmente lo recuerdo con Sí, con mucha alegría existencial. qué bueno. Sí, yo también, a mí Ay, también qué me pasó bueno. así con Súper. Cristóbal. Es maravilloso, sí. Así Qué que Pues, te bueno. esperamos con ese tema en cualquier momento, Katy. Claro que sí. Claro. Venlo preparando y creo que sería fantástico, realmente. Claro que sí. Muchas gracias, cómo no. Pues siendo las 6:36, damos cerrado el primer seminario, el primer ciclo de seminario Otto Bauer, el Bien. 1, y el 2 ya empiezo a prepararlo para dentro de, ya veremos. Muy bien, bien, Toby. entonces. Un aplauso en verdad Jueves para muy seguir. bien Gracias. merecido. Indudablemente muchísima más gente te estaría aplaudiendo si estuvieran presentes, pero lo van a estar viendo, y esos van a ser aplausos. Exactamente. Se van a seguir sumando personas gradualmente y bueno, todo va bien a como va creciendo. Claro que sí. Sí, está bien padre. Pues Bueno, muchísimas gracias. Yo Toby. también, gracias. Tu perrita Mucho ya gusto. está. Hasta Bye. luego. Bueno, muchas gracias, Jaime. Gracias. Cuídense. Catita, bueno. Saludos, Bye. Jaime. Muchas Les bendiciones. aviso Cuídense. del enlace cuando ya Chao. esté. Ok. Ok. Bye. Bueno, gracias, Nos vemos. adiós.